La primera presentación de la tarde está a cargo de Rubén Bueno. Rubén Bueno de España es doctor en ciencias biológicas, director técnico de IDI Loquímica y uno de los más reconocidos especialistas en el manejo integrado de mosquitos. Él hoy día va a estar ofreciéndonos su ponencia, El futuro del control de mosquitos, ¿hacia dónde vamos? Esta ponencia está auspiciada por Loquímica. Rubén, muy buenas tardes, bienvenido a Perú Plagas 2021. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como les han comentado, mi nombre es Rubén Bueno, soy entomólogo desde España y trabajo como director técnico y responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Loquímica aquí en España. Somos una empresa que nos dedicamos al diseño y ejecución de programas de control vectorial, fundamentalmente para la administración, para los municipios. En primer lugar, quisiera agradecer un año más la invitación a poder participar en Perú Plagas, a Mauricio y a todos los colegas de la organización. He tenido el privilegio de estar en la última edición presencial y, bueno, es siempre, yo creo, positivo que sigamos manteniendo el vínculo y manteniendo el contacto y la formación, aunque sea debido a esta maldita pandemia, pues en formato online. Lo importante es continuar juntos y ya vendrá esperemos pronto la oportunidad de nuevo de volvernos a encontrar cara a cara. Bien, como tienen aquí, yo de lo que les voy a hablar hoy con este título tan sugerente es de nuevas estrategias de control de mosquitos. Como les intentaré argumentar, es algo que sin duda necesitamos de forma imperiosa. Por tanto, el título de la charla, como ven aquí, es El futuro del control de mosquitos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bien, en primer lugar, como contexto general en el que nos encontramos desde el punto de vista no solo del control de mosquitos, sino en general del control de los vectores, creo que es importante poner de manifiesto este documento que la Organización Mundial de la Salud expidió ya hace unos años acerca de la respuesta mundial que debemos de dar para obtener un eficaz control de vectores en un horizonte temporal, además, en este caso amplio, 2017-2030. Como síntesis de esta respuesta mundial, si se fijan aquí que les he subrayado, la principal finalidad sería ser capaces, a través de estos programas de control vectorial, de reducir la carga y amenaza de las enfermedades de transmisión vectorial a través de, como les digo, un control de vectores que sea eficaz, sostenible y además adaptado a las circunstancias locales. Y destaco lo de eficaz. Yo creo que la eficacia todos en nuestro día a día la buscamos, ¿no? En nuestro ámbito laboral, sea cual sea, pero también quisiera destacar la sostenibilidad, es decir, cualquier respuesta de control vectorial que acabemos ejecutando en el territorio tiene que ser sostenible, tiene que ser adaptable al territorio durante largos periodos de tiempo. No buscamos una solución cortoplacista, puesto que el combate de los vectores es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar durante mucho tiempo, de manera que tenemos que diseñar estrategias que el territorio pues, las pueda, obviamente, absorber a largo plazo y que las podamos desarrollar, en consecuencia, que su impacto medioambiental sea el mínimo posible. Y además adaptado a las circunstancias locales, como ven aquí. Esto es muy importante. No existe una receta única y general para cualquier programa de control vectorial en cualquier territorio. Hay que adaptarse a las singularidades del ecosistema de trabajo. Los ambientes cambian y por tanto la climatología es distinto, factores sociodemográficos, vectores también distintos, también aspectos regulatorios o legislativos que son dispares en los territorios, y con todo esto al final tenemos que diseñar a escala local, en el territorio en el que trabajemos, el programa de control de vectores que sea más eficaz, ¿de acuerdo? Adaptado, por tanto, a esas circunstancias locales. Si se fijan en los objetivos de este programa de respuesta mundial, sobre todo si nos vamos al horizonte temporal más amplio, al 2030, vemos que los principales objetivos, metas, hitos que tenemos son reducir la mortalidad y la morbilidad de estas enfermedades en un porcentaje pues, más o menos asumible, un 70, 65, 75%. Es decir, tenemos claro que no vamos a poder reducir la morbilidad y la mortalidad al 100% en el caso de algunas de estas patologías. Es tremendamente complicado. Pero como ven aquí abajo, ¿cuál es el verdadero objetivo? A través de estos programas de control vectorial, sí ser capaces de poder
prevenir epidemias en todos los países. Casos aislados vamos a tener de dengue, zika, chikungunya, malaria, leishmaniasis, pero si ponemos todo el énfasis en buenos programas de control vectorial con todas las herramientas que tenemos a disposición y las que queremos tener en un futuro cercano, sí que tenemos que aspirar a ser capaces de reducir la virulencia de estos brotes. Bien, vectores y enfermedades de transmisión vectorial, como saben, hay muchas, diferentes organismos que están detrás de la transmisión de diferentes también agentes patógenos, no solo mosquitos, de los que me voy a centrar porque son probablemente los más relevantes, pero también flebotomos y leishmaniasis, las garrapatas, que son vectores importantísimos de diferentes virosis también, las chinches triatomíneas, vectores de enfermedad de Chagas, y así podríamos continuar con un sinfín. Cada uno de estos vectores tiene un comportamiento tremendamente dispar y, por tanto, los programas de control vectorial también son radicalmente distintos. Bien, respecto a las nuevas estrategias de control vectorial, en el caso de los mosquitos, radican fundamentalmente, aunque no solo, pero sí fundamentalmente, en la problemática de los mosquitos Aedes. Decirles que nosotros aquí en España, nuestra principal preocupación con los mosquitos Aedes es la especie que ven aquí, el Aedes albopictus, o comúnmente denominado como mosquito tigre, que es un mosquito que, desde que llegó aquí, por ejemplo, a España en el año 2004, pues provocó un antes y un después en los programas de control vectorial en el ámbito urbano. No teníamos una experiencia previa adecuada en la gestión de estos mosquitos Aedes y, por tanto, en poco tiempo tuvimos que poner la maquinaria en marcha para ser capaces de dar respuesta a este potencial problema de salud pública. El mosquito tigre, el Aedes albopictus, quizá lo conocerán, es un mosquito relativamente pequeño, de unos 5 o 6 milímetros, color negro, con bandas blancas, pero lo claramente diagnóstico en su cuerpo es esta raya blanca longitudinal que atraviesa tanto la cabeza como el tórax. Esto es claramente característico y diagnóstico del Aedes albopictus y les diferencia de otras especies de mosquitos negras y blancas que tenemos en nuestro territorio y que son autóctonas. Comparte en su biología algunas características con el otro Aedes tradicionalmente urbano que tanto nos preocupa, porque también es muy importante vector de arbovirosis, que es el Aedes aegypti, que bien conocerán también en Latinoamérica. Es decir, tiende a criar en pequeños puntos de agua, pequeñas acumulaciones de agua. Es una especie fundamentalmente urbana que aquí en nuestro territorio suele desarrollarse en el ámbito de titularidad pública, en lo que llamamos los invernales, que son esas rejillas de acumulación de aguas pluviales que hay en las calles, donde queda retenida cierta cantidad de agua, es un sitio oscuro en el cual los aedes depositan allí sus huevos, más toda la problemática que encontramos en el ámbito privado con los pequeños recipientes, ¿no? Estos invernales, las veces que he podido visitar en Latinoamérica, en muchas ciudades los llaman simplemente alcantarillas, ¿de acuerdo? Es una especie fuertemente antropofílica, fuertemente atraída y agresiva con el ser humano, de actividad diurna y básicamente en zonas exteriores, en este caso de la Aedes albopictus, a diferencia de la Aedes aegypti, que lo podemos encontrar en ámbitos intradomiciliarios también, dentro de las viviendas, de un rango de vuelo muy bajo. Los adultos no suelen alejarse más allá de los 150, 200, 250 metros desde los lugares donde han criado habitualmente, y vector de diferentes arbovirosis como dengue, zika y chikungunya. Bien, en comparación con el otro Aedes que tanto preocupa en realidad a nivel mundial, que es el Aedes aegypti, aquí podemos establecer algunas comparativas, tanto morfológicas, si se ven, esa raya blanca longitudinal en cabeza y tórax que les he comentado de Aedes albopictus, en Aedes aegypti vemos una forma clásica de lira, es decir, dos rayas blancas más finas en la parte interior y otras dos más gruesas, curvadas en la parte exterior. Y en cuanto a su comportamiento, podemos distinguir pues bueno, algunas cuestiones. Normalmente, como les decía antes, Aedes aegypti suele ser más intradomiciliario, mientras que Aedes albopictus lo tenemos sobre todo refugiado en las zonas de vegetación, tiene una alta dependencia en la presencia próxima de vegetación, no tanto en el caso de Aedes aegypti, por tanto lo tenemos más peridomiciliario, el Aedes albopictus. Ambos son fuertemente antropofílicos, si bien cuando se hacen estudios comparativos en un mismo territorio, la de Salvopictus puede ampliar un poquito más su abanico de hospedadores hacia otros mamíferos domésticos. Y este Aedes aegypti es el principal vector de estas arbovirosis, es una especie que tiene una excelente competencia y capacidad vectorial.
También lo puede ser en el caso de Aedes albopictus. De hecho, dengue, zika y chikungunya, aquí hemos tenido en Europa casos autóctonos de estas arbovirosis protagonizadas por Aedes albopictus. Todavía no tenemos Aedes aegypti tan bien implementado en el territorio, solo en zonas muy aisladas. Y, por tanto, podemos encontrar tanto en criaderos artificiales como naturales, en el caso de Aedes albopictus, a la especie, mientras que la Aedes aegypti suele presentar una mayor predilección por esos criaderos artificiales y, en consecuencia, mucho más próximo, ¿no?, al ser humano. Bien, el origen de la pregunta, que un poco se relaciona con la charla de hoy, es el que tienen aquí. ¿Realmente pensamos que es suficiente con lo que ahora buenamente estamos ejecutando para el control de estos Aedes, que es básicamente la aplicación convencional de lo que llamamos aquí en Europa biocidas, que son insecticidas que empleamos para el control de mosquitos, junto con lo que llamamos la sensibilización ambiental, es decir, no solo la aplicación de insecticidas, sino también concienciar a la ciudadanía de que tienen que acometer medidas correctoras adecuadas de la gestión del mosquito tigre y del mosquito Aedes aegypti en sus ámbitos intradomiciliarios. Estas son las dos herramientas, la aplicación selectiva de insecticidas y la concienciación ciudadana. Con estas dos cosas jugamos, pero ¿es suficiente? Es decir, con todo este esfuerzo que estamos ejecutando en las zonas, sobre todo de titularidad pública, sabemos que estas acciones, unidas a las charlas de concienciación y a otros tipos de herramientas que tienen por objetivo pues que la ciudadanía se involucre en nuestros programas de control, sabemos que con estas dos herramientas, claro, están publicados en algunos trabajos, es cierto que hay que cogerlo con pinzas, depende claramente de cómo sea la configuración urbanística concreta del barrio, de la zona de trabajo, pero en general, para lo que nos sirve es para darnos una buena idea y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia que tienen en la gestión correcta de la problemática de los mosquitos Aedes. Sin ellos, estamos prácticamente perdidos. Por tanto, en este contexto, en este marco, podemos situar gracias de control que estamos intentando diseñar para reducir esta problemática de los mosquitos Aedes también en el ámbito privado. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Diseñar algunas estrategias de control que, aunque las empleemos desde el ámbito de titularidad pública, podamos tener también una incidencia en lo que está sucediendo en el ámbito privado. ¿De acuerdo? Si nosotros pudiésemos acceder a todos los criaderos de los mosquitos Aedes, con estos insecticidas y un buen uso de los mismos, por supuesto, podríamos tener un nivel de eficacia adecuado. El problema es que no llegamos a todo. Pues bien, este empleo de los insecticidas, además, tiene un elemento de complejidad añadido que se ha visto reforzado en los últimos años, que es el problema de las resistencias a los insecticidas que estamos viendo ya en muchas poblaciones de mosquitos de diferentes territorios, además también del planeta. Hay ya diferentes grupos de investigación trabajando en la identificación de estos problemas por resistencias y que además están trabajando de forma intensa también en darnos unos códigos de buenas prácticas para cómo emplear de forma adecuada los insecticidas desde el punto de vista del control de los mosquitos de cara a no seguir fortaleciendo, reforzando estos procesos de resistencia. También al respecto yo quería hacer una reflexión. Es cierto que la resistencia existe y es cierto que tenemos que cambiar nuestros hábitos para que la cosa no vaya más, sin duda. Tenemos un papel muy importante, pero no tenemos un papel unitario en la problemática de las resistencias. Me explico. Los profesionales que nos dedicamos al control vectorial no somos los únicos que aplicamos insecticidas en el ambiente. Hay gran parte de los insecticidas que se aplican en el ambiente que vienen no desde el punto de vista del control de los vectores, pero sí desde el punto de vista del control de otras plagas agrícolas. Y si se fijan, y pueden chequear datos, cuantitativamente lo que utilizamos desde el punto de vista del control vectorial es mucho más minoritario que lo que se utiliza en el mundo agrícola. Por tanto, por supuesto que los profesionales del control vectorial tenemos que trabajar en reducir los riesgos de acrecentar los problemas de resistencias, pero será estéril todo este esfuerzo si no incluimos también a otros actores que aplican insecticidas en el ambiente y que sin duda sabemos también que están detrás de forma colateral de la problemática que tenemos de resistencias a insecticidas en el control de los mosquitos, aunque su organismo diana no sean los mosquitos. Pero al fin y al cabo estamos hablando de insecticidas en el ambiente
Los mosquitos, igual que otras plagas agrícolas, no entienden de límites y están expuestos a los mismos compuestos que aplicamos. Por tanto, esa regulación y esos códigos de buenas prácticas tienen que hacerse extensivos a los profesionales de control vectorial, a quien trata también otros tipos de plagas agrícolas, por supuesto también a la ciudadanía con los insecticidas domésticos y así con una serie de actores que trabajan en el ambiente. Bien, dentro de algunas de las recomendaciones que hacen diferentes grupos que vienen trabajando con el tema de las resistencias, como ven aquí, hacer una adecuada rotación de materias activas e insecticidas es algo importante. También trabajar en lo que se llaman mosaicos, es decir, insecticidas que tienen diferentes modos de acción en una misma zona geográfica para reducir las posibilidades de desarrollar una resistencia generalizada a un tipo de insecticida que genere solo un tipo de modo de acción y que sea el único además en el territorio. Favorecer, como ven aquí, las mezclas, formulaciones que tengan 2 o más insecticidas, que tengan además diferentes modos de acción, por supuesto. Esto es algo que cada vez estamos viendo ya en el mercado, es decir, que haya un efecto sinérgico y que además, por tanto, reduzcamos los problemas que se pueden derivar a medio y largo plazo con las resistencias e incluso también combinaciones a diferentes tipos de insecticidas que tienen también diferentes modos de acción en un mismo lugar, que se apliquen de forma distinta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como tienen aquí, la combinación en un mismo territorio, tanto en el caso, sobre todo, por ejemplo, del combate de la malaria, de las telas mosquiteras impregnadas con algunos insecticidas, fundamentalmente piretroides, con, si estamos haciendo aplicaciones residuales intradomiciliarias, algo que no sea un piretroide, ¿de acuerdo? Para que estemos combinando en un mismo sitio diferentes estrategias de control también con distintas materias activas. Es decir, ponérselo difícil, en resumen, a los mosquitos en nuestros métodos de aplicación y en nuestras materias activas que empleemos. Este problema de las resistencias es algo creo que es relevante y que sin duda está detrás de la búsqueda de nuevas herramientas también, porque en algunos lugares donde se ha hecho un uso abusivo de algunas materias activas y erróneo en algunas ocasiones también, pues estamos viendo verdaderos problemas para poder combatir a los mosquitos con estos insecticidas convencionales. Pues bien, simplemente decirles que existen de forma general, hay varias maneras de clasificarlo, pero podemos hablar de 4 tipos de resistencias en los insectos, lo que llamamos la resistencia por comportamiento, en la que tenemos insectos resistentes que lo que hacen es que evitan el contacto con este insecticida. Por tanto, estos vectores cambian sus hábitos de manera que esquivan o reducen ese contacto con el insecticida. Sería una resistencia comportamental. También podríamos hablar de una resistencia por penetración reducida, en la que estos insectos resistentes desarrollan una cutícula que reduce esa absorción del insecticida. Ya saben que gran parte, por ejemplo, de los piretroides, que es lo que más utilizamos para el combate de mosquitos, especialmente aquí en Europa, y que además está ahora sometido a muchas restricciones, es una insecticida que actúa por contacto, ¿de acuerdo? Si reducimos ese contacto porque desarrollan una cutícula menos permeable a ello, pues al final estamos teniendo una menor letalidad y acabamos pues seleccionando esa población resistente. La resistencia metabólica, en la que estos insectos degradan el insecticida gracias a ciertas enzimas que son no específicas y que detoxifican estos productos químicos que son extraños. Hay diferentes tipos de enzimas, las conocemos bien desde hace tiempo, desde las esterasas inespecíficas, el glutatión S-transferasa o el propio citocromo P450. Este citocromo P450 probablemente sea uno de los más conocidos y que más intentamos combatir con diferentes herramientas. Por ejemplo, si ustedes hacen con frecuencia tratamientos adulticidas, habrá visto que muchos productos llevan lo que denominamos butóxido de piperonilo, que es un sinergizante para el efecto de algunos piretroides, puesto que dificultan la acción de esta enzima, de este citocromo P450. Por tanto, esta acción de detoxificación que pueden hacer de forma natural la reducimos con la aplicación también en el formulado del butóxido de piperonilo. ¿De acuerdo? Es un sinergizante que retrasa, reduce el efecto detoxificador de esta enzima y, por tanto, hace que el producto esté más tiempo en contacto con el insecto que queremos controlar. O, finalmente, podríamos hablar de resistencia en el punto de acción,
en la que estos insectos resistentes lo que sucede es que tienen modificado el punto de acción del insecticida y por tanto disminuyen la sensibilidad a la forma activa de este insecticida. Y existen diferentes dianas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, volviendo al caso de los piretroides, porque es uno de los que más utilizamos, como saben, los piretroides afectan a los canales de sodio en la membrana de las células nerviosas. ¿De acuerdo? Si hay una modificación de este punto de acción, pues, por tanto, probablemente no tengamos una eficacia adecuada si estamos empleando dicho insecticida. Por lo tanto, tener en cuenta que la resistencia puede darse por diferentes mecanismos. Bien, visto el problema, la especie diana, la problemática en el empleo de insecticidas, que es nuestra principal herramienta, como saben, y el contexto creciente de enfermedades vinculadas a la actividad de estos aedes, el incremento de dengue, de chikungunya, también de Zika en algunos territorios, hace necesario que nos planteemos, como ven aquí, este esquema, ¿no? Este es un trabajo publicado hace unos años en la búsqueda de nuevas herramientas para los programas de control integrado de mosquitos. Es decir, aquí tienen las estrategias actuales, fundamentalmente con insecticidas tanto para el control de formas inmaduras, larvicidas, ya sean IgR, sean de tipo biológico, sean de tipo químico, o los adulticidas con sprayados, con aplicaciones espaciales de insecticidas, fundamentalmente piretroides, aunque en algunos territorios todavía tenemos la posibilidad de usar otros insecticidas más agresivos, como también la protección personal con los repelentes tópicos o las aplicaciones residuales por pulverización dentro de domicilios, indoor residual spraying, como ven aquí, ¿vale? Este color naranja nos marca dónde estamos trabajando actualmente. Debajo tienen las estrategias alternativas que queremos diseñar. Por supuesto, trabajar en la búsqueda de nuevos larvicidas es interesante, aunque hay que decir que si nosotros tenemos acceso a los principales puntos de cría, que es el principal reto con Aedes, los larvicidas de los que disponemos tienen un efecto adecuado. El gran abanico al que tenemos que dirigirnos para poder ampliar de cara a que podamos reducir los tratamientos adulticidas, que tienen una toxicidad elevada si no se aplican de forma adecuada en el ambiente, que están detrás de la generación de muchos problemas de resistencias y que además son poco eficaces con pocas aplicaciones, normalmente cuando las poblaciones son muy elevadas tenemos que ser muy insistentes, pues para podernos dirigir a tener un impacto sobre esos control de mosquitos adultos, si se fijan aquí, estamos intentando desarrollar muchas estrategias, algunas de las cuales les comentaré. Ese es el futuro del control de mosquitos, hacia donde nos dirigimos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aprovechando que conocemos bien el comportamiento en algunas fases clave de estos mosquitos para diseñar diferentes estrategias. Por ejemplo, aprovechar los comportamientos de apareamiento para reducir la población a través de la técnica del insecto estéril o del el insecto incompatible, que llamamos la incompatibilidad citoplasmática que provocamos con el empleo de la bacteria Wolbachia. Aprovechar también el comportamiento de alimentación de sustancias azucaradas que presentan tanto machos como hembras, los machos de forma exclusiva, las hembras complementaria a la toma de sangre, para diseñar cebos tóxicos azucarados, repelentes espaciales debido a ese comportamiento de buscar un hospedador para alimentarse, poder acabar con ello, diferentes maneras de utilizar también la Wolbachia, por ejemplo, en los comportamientos de oviposición y de resting, de refugiarse, de refugio, de apoyo, sobre vegetación o sobre otros elementos. También se pueden desarrollar estrategias que llamamos de autodiseminación o las lethal ovitraps, como ven aquí, ovitrampas letales, es decir, ir conociendo el comportamiento de los mosquitos en diferentes fases dentro de su fase adulta para poder diseñar estrategias de control diana. Aquí tienen lo mismo, un resumen, este es un trabajo que tenemos en prensa acerca de las nuevas estrategias de control, todas basadas en un conocimiento minucioso del ciclo biológico de los mosquitos. Bien, ¿dónde estamos ahora? Rápidamente, pues ahora mismo tenemos en los insecticidas tanto algunos de efecto larvicida, que deben ser, insisto, el enfoque prioritario en los programas de control. El problema está en que no llegamos a todos los sitios donde tenemos larvas de Aedes. Tiene que ser el enfoque prioritario porque tenemos productos mucho más específicos que en el caso de los adulticidas, mucho más efectivos también, con una sola aplicación. Si hemos detectado bien el lugar de cría de estos mosquitos, podemos tener hasta un 100% de mortalidad, cosa prácticamente imposible con un solo tratamiento adulticida en el ambiente.
por la facilidad de que se refugien en sitios recónditos, los adultos, y porque realmente si hacemos un larvicida estamos haciendo prevención, ¿de acuerdo? Nos adelantamos a la eclosión de la forma dañina que son los adultos. Hay diferentes tipos de larvicidas, bacterianos, reguladores del crecimiento y unas siliconas biodegradables que están también teniendo auge en los últimos años. Los adulticidas vamos a tener que seguir utilizándolos porque en según qué contextos epidemiológicos son necesarios, pero quiero también lanzar una reflexión. Son un complemento a los anteriores y eso sí, requiere de un mayor nivel de tecnificación a lo que vemos en muchos territorios, ¿de acuerdo? Tanto en cómo aplicarlos, las dosis, los momentos en los que se llevan a cabo, etcétera, etcétera. Porque todo esto nos va a dar realmente la eficacia que buscamos. Podemos distinguir a muy grandes rasgos entre tratamientos adulticidas residuales y volumétricos, según lo que queramos sea ocupar un espacio o una zona amplia del producto en suspensión, en microgotitas, para que contacten con estos mosquitos que están refugiados en vegetación u otros sustratos. O si, en el caso de los adulticidas que sean residuales, lo que queremos es una aplicación localizada sobre sustratos de reposo, sobre esa vegetación, sobre dentro de los domicilios, sobre grietas que hayan en superficies verticales, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos hablar de pulverizaciones con un tamaño de gota gordo, como de nebulizaciones o aplicaciones a ultra bajo volumen también. Estas nebulizaciones pueden ser en frío o en caliente. ¿Cuál es la clave aquí? El tamaño de gota. Es decir, jugar con un tamaño de gota lo suficientemente bajo para poder tener un buen nivel de penetración si queremos hacer un adulticida volumétrico, porque este pequeño tamaño de gota, como ven en esta imagen, lo que nos va a permitir es un mayor porcentaje de posibilidades de éxito en el contacto con la superficie corporal de este insecto que queremos controlar. Recordemos que gran parte de estos adulticidas actúan por contacto, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta el efecto de la deriva y del viento. Por eso les decía que, bueno, una aplicación adulticida tiene su qué en la tecnificación a la hora de determinar de forma adecuada cómo hacerlo. Aprovecho esta oportunidad además para decirles que en estas semanas atrás, estas 2 últimas semanas además, tuvimos la oportunidad de acoger aquí en la ciudad de Valencia, donde yo trabajo fundamentalmente, un curso internacional sobre las medidas de control de la calidad para el combate de los mosquitos aedes, tanto en su fase adulta como en su fase larvaria, con la liberación de machos estériles, todas. Y entre ellas, para el caso de los tratamientos adulticidas, pudimos llevar a cabo también diferentes ensayos con herramientas como la que ven aquí. Estas son las placas de teflón que van girando para medir el tamaño de gota de una aplicación ultra bajo volumen. Y aquí ven también la población de mosquitos adultos que ponemos como control para ver la letalidad que tenemos. Y esto se hace en diferentes lugares. Expuesta, medio expuesta y tremendamente refugiada por pantallas de vegetación a la aplicación, para ver realmente en el espacio de trabajo cuánto estamos penetrando y correlacionar ese tamaño de gota que conseguimos con una mortalidad física, ¿no?, de estos ejemplares que tenemos en las cajas. Si tienen más interés pueden consultarme, pero es importante que evaluemos cuán eficaces estamos siendo con herramientas estándares, que podamos estandarizar y comparar. Entro ya de lleno a hablarles de algunas de las estrategias de control de forma rápida que pueden encontrar ya en fase piloto y que en los próximos años probablemente las veremos de forma más asidua en los programas de control. Bien, seguramente habrán oído hablar de la técnica de insecto estéril. En síntesis, lo que busca esta técnica es irradiar machos de los mosquitos aedes, que están utilizando tanto para Aedes albopictus como para Aedes aegypti en diferentes territorios, y con una irradiación leve, o sea, lo suficientemente fuerte para crear esterilidad, pero también lo suficientemente leve para que ese macho sea viable en el sentido de que tenga suficiente actividad para la búsqueda de hembras y aparearse con ellas, y también la suficiente longevidad. Tenemos que buscar ese equilibrio. Y al final lo que hacemos con ese macho, con ese producto final, es una liberación masiva, como tienen ahí, para aparearse con hembras salvajes y que su descendencia no sea fértil. Recordemos que las hembras tienen lo que llamamos una espermoteca, acumulan el esperma, copulan una vez y, por tanto, si ese esperma que ha fecundado procede de un macho esterilizado, esas puestas no serán viables y eso provocaría un decline progresivo de la población, en teoría, hasta su extinción prácticamente total a nivel local, ¿de acuerdo? Esto va a ser siempre, esta y todas las otras herramientas que les comento, un complemento a lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? No hay recetas únicas, insisto.
tiene unos requerimientos específicos y tenemos que conocer muy bien cuál es el comportamiento local de la especie y del territorio, además de algunos retos, como es el tema del sexado de ejemplares, que actualmente se hace fundamentalmente con la fase de pupa. Hay diferencias morfológicas importantes, sobre todo en el tamaño entre pupas de machos y de hembras, pero se está trabajando en tener herramientas que nos sistematicen todo esto de forma mucho más rápido y con un mayor nivel de eficacia. ¿De acuerdo? Hay algunos estudios prometedores con interesantes resultados, como ven aquí, con diferentes tipos de liberaciones para poder llegar a ese número de liberaciones hectárea y semana que permitan inducir un nivel significativo de esterilidad. Y esto lo medimos luego en función a la comparación de los huevos que se depositan en una zona de trabajo y en una zona control. Pueden poner básicamente los mismos huevos al principio, pero tenemos que favorecer esa eclosión luego en condiciones de laboratorio para ver si realmente los huevos están empezando a ser inviables y, por tanto, en futuras generaciones ya veremos una reducción del número de huevos porque hay menos población. ¿De acuerdo? Ahí tienen el trabajo si quieren consultarlo. Respecto a la introducción de mosquitos con Wolbachia, hay diferentes formas de trabajar. Una es para reducir la población, como ven aquí, generando incompatibilidad citoplasmática, o la reducción de la competencia vectorial, en el cual, en el caso primero que ven aquí, se liberarían solamente machos con una Wolbachia diferente a la que tienen las hembras, que genera esa incompatibilidad, mientras que algunos de los ejemplos que están viendo en Latinoamérica se basan en la segunda opción, la reducción de la competencia vectorial, porque allí el verdadero problema ya no es la molestia del mosquito, sino son los brotes importantísimos de enfermedades como el dengue. En este caso, se liberan tanto machos como hembras, ¿de acuerdo? Porque no queremos hacer una supresión poblacional, como sería el primer caso, sino un reemplazo de población. Queremos que los mosquitos aedes sean estos porque son menos propensos a verse infectados y, por tanto, transmitir virosis como, por ejemplo, el dengue, ¿de acuerdo? Bueno, decirles que aquí en la ciudad de Valencia, también en España, estamos trabajando con el primer foco, el de reducción poblacional, y con no Aedes aegypti, porque no la tenemos, sino con Aedes albopictus. Incluso la combinación de ambas estrategias, la del insecto estéril por irradiación con Wolbachia, está empezando a tener interesantes resultados en algunos territorios, que es como ya intentar juntarlo todo para acabar con cualquiera de las posibilidades de que la cosa no funcione. Bueno, como todo, hay que hacer un balance coste-beneficio, pero que sepamos que no son 100% incompatibles ambas. También les he hablado antes de la autodiseminación de insecticidas. En este caso, lo que queremos aquí es utilizar los propios mosquitos adultos para que ellos se carguen de pequeñas cantidades de partículas insecticidas que nosotros impregnamos en pequeñas trampas de oviposición. Allí se dirigirán, por una parte, como ven, las hembras a realizar la puesta de huevos. Es típico en el comportamiento de los mosquitos aedes que repartan su puesta de huevos en diferentes criaderos, de manera que cuando va una hembra de aedes a poner los huevos, se va impregnando en sus patas y en otras partes del cuerpo de estas partículas insecticidas, y cuando vaya a otro criadero a seguir repartiendo la puesta, irá ella misma diseminando ese insecticida, ¿de acuerdo? Generando letalidad en las poblaciones de larvas que eclosionen. Pero no solo las hembras, sabemos que los sitios donde se realiza la oviposición son también sitios muy frecuentados por los machos, porque saben que están allí en los alrededores las hembras, es un sitio donde también se produce el apareamiento de forma frecuente, de manera que estos machos también se pueden cargar y además puede haber una transferencia horizontal durante el proceso de cópula de esas hembras cargadas con los machos, de manera que podemos ir amplificando ese efecto del insecticida autodiseminado. Es muy interesante para precisamente la situación que nos genera problemas con Aedes, que es la presencia de hábitats crípticos, de pequeños criaderos. Hay diferentes insecticidas que se han testado, destaca sin duda por muy buenos resultados el tema del piriproxifen. Les hablaba antes también de los cebos tóxicos azucarados, los Attractive Toxic Sugar Baits. Recordemos que tanto machos como hembras tienen alimentación en sustancias azucaradas, los machos de forma exclusiva, las hembras como un complemento a la alimentación por sangre que requieren en el momento de la oviposición. Por tanto, si aprovechamos este comportamiento de búsqueda e ingesta de sustancias azucaradas vegetales de forma natural por parte de mosquitos adultos y aplicamos ahí diferentes sustancias, que son distintos tipos de azúcares, que es lo que le presenta una atracción elevada, con toxinas orales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el reto? Como con cualquier cebo.
Ustedes trabajan para cebos con roedores, en el caso de anticoagulantes, con cebos también, por ejemplo, para cucarachas, para hormigas, que están teniendo un auge importantísimo en el sector. En este caso es lo mismo. El principal reto está en tener una matriz alimenticia suficientemente atrayente, un cebo suficientemente atrayente para que el mosquito vaya hacia allí en lugar de otras fuentes alimenticias que tenga cerca. Y luego ya el insecticida que podamos enmascarar, como va a actuar por la forma oral, prácticamente tenemos un abanico más amplio de posibilidades. De hecho, si ven aquí, diferentes ingredientes activos se han comprobado ya que son eficaces para el control de estos mosquitos. Hay muchos de ellos, porque realmente, bajo mi punto de vista, el reto está, como les digo, en esa matriz atrayente, ¿no? En ese cebo. Lo que podamos realmente atraer hacia nosotros, hacia este cebo, a los mosquitos. Y una vez se alimenten de él, si está bien incorporado en insecticida, por la ruta oral vamos a tener mucho efecto. Bueno, se ha trabajado directamente con aplicaciones sobre la vegetación, pero el futuro también nos marca hacia que tengamos estaciones de cebado, ¿de acuerdo? Sitios independientes a la vegetación, porque hay otros insectos polinizadores que allí podrían acudir, pero que vayan especialmente dirigido a la atracción de estos mosquitos para poder controlar mejor los efectos del tratamiento. Y también quería, bueno, ponerles de manifiesto otra técnica, ¿no? Complementaria de los programas de control, que se está hablando de ella en los últimos años con fuerza, que es el tema de los repelentes ya espaciales, los spatial repellents. No solo los repelentes de uso tópico que todos nos aplicamos, sino realmente poder crear una burbuja de protección en un lugar que es vulnerable para dificultar la entrada de estos insectos, ¿de acuerdo? Como tienen aquí, esta repelencia espacial se refiere a un rango de comportamientos de insectos, que estos comportamientos son inducidos por sustancias químicas que están suspendidas en el aire y que provocan una reducción de ese contacto humano-vector, es decir, lo que llamamos una protección personal de un ambiente concreto. Estos comportamientos pueden ser variables, desde simplemente alejarse de allí, el movement away que tienen aquí debido a ese estímulo químico, a provocar una interferencia en la detección del hospedador, aunque entren, no llegan a detectar el hospedador, por tanto, no le pican, o directamente inhibir la picada, aunque sí detectan al hospedador, ese feeding inhibition que ven aquí, ¿de acuerdo? Hay diferentes maneras. Recientemente hemos publicado un trabajo al respecto. Es un trabajo que forma parte de la tesis de Mara Moreno, que tengo el privilegio de codirigir junto a otro colega de la Universidad de Illes Balears, acerca de la importancia que puede tener este elemento complementario de control vectorial, también reconocido por la misma Organización Mundial de la Salud. Podéis encontrar unas guías para testar la eficacia de estos spatial repellents en la web oficial de la Organización Mundial de la Salud, con diferentes estudios que llevamos a cabo en condiciones de campo y de semicampo. Pudimos ver interesantes resultados, en este caso, para una materia activa, un piretroide, que es la trasflutina, uno de los que se están utilizando como spatial repellents, que es interesante porque necesitamos un piretroide que tenga una elevada volatilidad, porque tenemos que tener las partículas suspendidas suficiente tiempo para crear este efecto de repelencia. Aquí ven algunos de estos dispositivos que emanan el producto. Algunos tienen que enchufarse, como veis en este caso no, porque esto puede ser interesante, por ejemplo, en el contexto del control de la malaria en algunos lugares para repeler en los domicilios, en los alrededores, la penetración de los mosquitos anófeles. Por tanto, es una herramienta complementaria a todas las estrategias de reducción poblacional mediante tratamientos de herbicidas, adulticidas, etcétera, etcétera. Un tema sin duda de interés y que va a ir cada vez a más. Bien, como conclusión, decirles que como he intentado plasmarles de forma rápida, habrán visto que la problemática del control de los mosquitos en particular y en concreto de los mosquitos Aedes es un problema realmente complejo. Por definición, un problema complejo no puede tener una solución única. Se requiere del manejo de muchas herramientas complementarias para cada caso. Hay muchos caminos a recorrer en un programa de control integrado. Necesitamos ir incorporando nuevas estrategias de control. ¿Cuál es el reto que tenemos actualmente? Pues obviamente ser capaces de ofrecer estas necesidades técnicas y logísticas que actualmente pues, tenemos en los programas de control vectorial, poder dar ese apoyo en el desarrollo de esas nuevas estrategias que todos necesitamos. Y bien, para finalizar, nada más,
De nuevo, agradecer la invitación a participar en este evento en Perú Plagas. Recordarles que, bueno, el año que viene, no es el cartel que tienen aquí, será en el año 2022, estamos ultimando el cartel. Aquel evento que pospusimos en 2020, que es la Conferencia Internacional de Plagas Urbanas, tendrá lugar a finales de junio, julio del año 2022 en la ciudad de Barcelona. Si están interesados, les pasaré información al respecto. Actualizaremos el logo, estamos en ello. Será el año que viene y desarrollaremos pues, las últimas novedades en control de plagas urbanas que se están llevando a cabo en los 5 continentes durante 3 días en la ciudad de Barcelona. Nada más, de nuevo, muchas gracias por su atención, gracias también por la invitación y estaré atento a las preguntas que tengan. Un saludo. Rubén, no, por favor, las gracias a ti más bien. Felicitarte por la presentación y agradecerte. Y tenemos algunas preguntas. Una de ellas, ¿cuál sería hoy en día o en estos momentos las principales limitaciones que estas nuevas estrategias que nos has presentado tienen para poder llevarse a cabo o para poder difundirse y aplicarse de mejor manera? Sí, muy buena pregunta, porque tampoco hay una respuesta única en el sentido de que diferentes de estas estrategias están en distintos niveles de implementación, incluso algunas en una fase muy preliminar de investigación, es decir, todavía no tenemos la certeza absoluta de en qué contextos funcionan mejor estas herramientas. Esa es una parte, la parte puramente de estudio, técnico, científico, como queramos llamarlo. Y luego hay otra parte de no menor importancia, que es el tema legislativo y regulatorio, que en diferentes continentes también cambia. Entonces, bueno, digamos que hay diferentes velocidades, pero está el tema científico por una parte, el tema legislativo y, por supuesto, también el tema económico. En todo hay que hacer un balance coste-beneficio, pero nos extenderíamos mucho si entrásemos en la situación de cada una de ellas. Son los 3 ejes, diría yo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Rubén. Otra consulta, además. Dentro de la estrategia que mencionaste de diseminación de insecticidas, ¿hay alguna formulación en particular? ¿Son los mismos ingredientes activos adulticidas que se trabajan en la actualidad? Sí, en la autodiseminación se ha trabajado con diferentes sustancias. La que ofrece de momento mejores resultados y que más podemos consultar si hablamos de tratamientos de autodiseminación con insecticidas es el piriproxifen, que todos lo conoceréis, que es un larvicida ampliamente utilizado en muchos territorios, sobre todo porque además los formulados de los que se dispone en la actualidad permiten una muy buena adherencia al cuerpo de los mosquitos, patas y demás, pero se ha trabajado con Beauveria y con otros bioinsecticidas también. No es un insecticida nuevo, lo novedoso es la metodología para aplicarlo y utilizar la biología del mosquito para la diseminación. Excelente. Bueno, una última pregunta. Nos hacen, aparte de que te envían muchos saludos también, desde México, por ejemplo. Bueno, nos indican si los larvicidas formulados mediante granulados pueden ser aplicados mediante nebulización, diluirse y nebulizarse. ¿Recomendarías esa práctica? Bueno, es una buena pregunta. Ahora mismo, con los registros de productos en la mano, que es nuestra Biblia a la hora de aplicar los productos, al menos aquí en España, no existe esa posibilidad. Siempre se aplican previamente diluidos en agua o directamente sobre la superficie que contenga larvas de mosquitos. Pero sí que me consta que, sobre todo con granulados finos, hay un granulado fino del Bacillus thuringiensis que se llama Vectovac WG. Sí que se han hecho varios ensayos de investigación y pilotos con el tema de las nebulizaciones. ¿Cuál es el interés de esto? Pues ir aplicando a ultra bajo volumen el Bacillus thuringiensis para su penetración en los ámbitos domésticos donde tenemos pequeños criaderos. Os puedo decir que hay trabajos con muy buenos resultados y hay otros con no tanto. Es verdad que dispersamos mucho producto para el pequeño alcance que queremos tener de los pequeños criaderos. Pero bueno, es una herramienta más que quizá haya que profundizar. Perfecto, Rubén. Permíteme agradecerte a nombre de todos, por favor, por la presentación y la gentileza en la respuesta a las consultas. Y agradecidos entonces, y será seguramente hasta una próxima oportunidad. Nada, ha sido un placer, un fuerte abrazo a todos y mucho éxito.
en la jornada, como está siendo hasta ahora.